noches a toda Iberoamérica. Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional. Buenas noches. Tengan una noche maravillosa. Estamos felices porque estamos viendo la mano del Señor en todo lo que estamos haciendo. Estamos alegres. Damos gracias al Eterno por la vida. Damos gracias al Eterno por las conexiones, por los amigos, por las personas que están con nosotros, ¿no? A la gente linda que tenemos con nosotros. Estamos vivos y tenemos que celebrar la vida. Tenemos que celebrar el amor, tenemos que celebrar la felicidad, tenemos que celebrar la paz. Tenemos que tener paz, tenemos que tener amor, tenemos que estar unidos como una sola cadena, como un solo eslabón. Nada de maldecirnos, nada de atacarnos, nada de criticarnos, nada de hacer cosas que no están bien. Este tiempo que sea un tiempo más para reflexión, que sea un tiempo más para amor, para paz, para unidad, que sea un tiempo de mucha gloria. Y aquí en Casas Cornelio, en la dinámica de Casas Cornelio número 5, les damos la bienvenida. Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom Latinoamérica, Shabbat Shalom a todos los territorios de la tierra, a todo el planeta. Qué lindo poder estar con ustedes, qué lindo compartir este tiempo maravilloso. Bienvenidos a la escuela. Miren, yo me compré, bueno, esto me lo regaló Liliana, me lo trajo, una nueva libreta para anotar. Miren, porque estamos aquí anotando. Para que vean ustedes cómo hacemos las cosas. Miren, así un día, miren, uno se va con el Señor, se parte, porque somos del Padre, ¿no? Ahí todos mis escritos tienen firma y tienen, miren, fecha, ahí Jaime Chávez, ¿vio? Lima, Perú, porque son producidos, estamos produciendo. Entonces ahí está siempre con mi firma y está siempre la fecha y el nombre y dónde se hizo. Todos, en la década de la vara, las escuelas, todo lo que hacemos está bien organizadito, está bien arreglado. Así es de que estamos en el reino, felices, bienvenidos a la escuela, bienvenidos a esta noche maravillosa, una noche tremenda para aprender. Gracias a los equipos, gracias a los amigos, gracias a los profetas, pastores, evangelistas, a los amigos de los continentes, a los amigos de las naciones. Soy amigo de todos, no sé si todos de mí, pero yo sí soy amigo de todos. Estoy para todos, amamos a todo el mundo por igual, en el amor del Señor. No queremos enemigos, no queremos nada raro, todo para la gloria del Señor. Amén. Entonces es muy bonito. Vamos a compartir la escuela en directo, en vivo, en estos perfiles para nosotros convertirnos en esos divulgadores, en esos facilitadores, en esos patrocinadores de esta escuela maravillosa. Estamos en la dinámica de Casas Cornelio. Como vamos a educar ahorita a los Cornelios, se supone que la gente que está sentada en casa con su libro y su cuaderno es un Cornelio que está siendo educado para ser enviado y él abrir sus Casas Cornelio. En esta primera etapa de dinámica, es una etapa de formación, es una etapa histórica, para educar, para entrenar, para hablar un poquito de qué son las Casas Cornelio. Después vamos a ir en diferentes etapas hasta llegar a la etapa de hacer los modelos de las Casas Cornelio y entonces ya enviarlos a todos a abrir sus Casas Cornelio. El material va a estar disponible, vamos a crear los fascículos para que después todo el mundo los tenga y que sea algo sencillo. El reino en casa. Oigan bien esto, el reino en casa. Ok. Entramos de lleno. ¿Por qué Cornelio? Acuérdense que estamos en la dinámica de Casas Cornelio 5, número 5. ¿Por qué Cornelio se postró ante Pedro? Una pregunta maravillosa. ¿Por qué Cornelio se postró cuando vio a Pedro? ¿Qué vio en Pedro? ¿Qué se le reveló en Pedro? ¿Hasta qué nivel tenía revelación este hombre? ¿Hasta qué nivel este hombre había entendido que la visita de Pedro no era cualquier visita? Que la visita de Pedro era el Emmanuel mismo, que la visita de Pedro era Dios mismo, el reino mismo. Que cuando somos personas de revelación y personas de conexión con el Padre, cuando somos personas, aleluya, aleluya, de conexión, cuando vemos a un enviado de Dios, no estamos viendo apenas a una mujer, no estamos viendo apenas a un hombre, estamos viendo a Dios visitándonos. Estamos viendo la oportunidad para recibir la bendición. La oportunidad para recibir el reino. Entonces, qué importante fue esto. Ahora, ¿por qué Cornelio se postró ante Pedro? ¿Qué vio? Cornelio es un adorador en esencia. Es un conector del cuerpo. Es un ofrendador. Y además un adorador. Tienen que tener claro esto.
que Cornelio, aunque no fue uno de los apóstoles del Cordero, y aunque no fue un líder en Jerusalén, y aunque no fue un líder cristiano conocido en la época, su casa es la casa del nacimiento de las conexiones. Su casa conecta los continentes. Su casa conecta al planeta. Su casa conecta a la casa de Judá con la casa de José. Su casa conecta entonces a los judíos del gobierno de Jerusalén con los desconocidos de los gentiles. Y presenta un precedente trayendo reino, trayendo gobierno, trayendo amistad. Tremendo, ¿no? Entonces, Hechos capítulo 10, verso 25 al 26, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Es importante que notemos algo, postrándose a sus pies adoró. Estoy entendiendo claramente que Cornelio es un hombre de pies. Y cuando tú eres un hombre de pies, cuando tú eres una mujer de pies, significa que eres una persona de intimidad. Significa que eres una persona de adoración. Significa que eres una persona de trono, de altar. María era una mujer que estaba a los pies. Ahí entraba el Mesías a visitar a Lázaro, a Marta y a María. Y allá estaba María tirada a los pies, adorando. El hecho de estar a los pies es el hecho de aprender. Tú jamás tendrás discípulos si no tienen el carácter de estar a tus pies. Jamás tendrás discípulos si no tienen el carácter de recibir lo que tú les das. Y para que ellos reciban lo que tú les das, ellos tienen que estar a tus pies. Y si ellos están a tus pies, van a tener intimidad contigo. Y si ellos tienen intimidad contigo, van a oler al Dios que tú hueles. Van a oler a la escuela que tú hueles. Van a oler a la mesa que tú hueles. Es importante ser una generación de pies. Es importante ser una generación de adoración. Es importante ser una generación postrada. Aleluya. Tremendo. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Entiendo por el escrito que no adoró a Pedro. Entiendo por el escrito que se postró a sus pies. Significa que se posicionó para recibir de él. Y le dijo con esa acción: tú eres bienvenido a mi casa y yo me voy a postrar a tu mensaje. Yo me voy a postrar a tu palabra porque el Eterno me ha dicho que tú eres la persona que me va a entrenar, que tú eres la persona que me va a guiar. Entonces se postró a sus pies, significa que se postró a su escuela, se postró a su pan, se postró a su mesa y adoró al Cristo que él manifestaba. Adoró a la asignación que él traía. Adoró a la gloria que él traía. Poderoso esto, poderoso. Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Verso 26. Anoten por favor. Vamos juntos, Cornelios. Vamos juntos. De nuevo, Hechos 10. Estamos en la pregunta: ¿por qué Cornelio se postró ante Pedro? ¿Qué vería él en Pedro? Miren esto. Y nosotros decimos que Cornelio es un adorador en esencia, que es un conector del cuerpo, ¿no? Que es un ofrendador y además un adorador. En Hechos 10, 25 al 26, estudiamos un poco del relato del amado Cornelio. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Amén. Levántate, pues yo mismo también soy hombre. El apóstol Pedro no vio ya el evento o no entendió el evento de la revelación de Cornelio. El evento, ¿qué evento puedo ver yo aquí? Cuando un hombre y una mujer de Dios te trae una revelación, te trae una palabra que para ti era tiniebla, que para ti estaba escondida, que para ti estaba enterrada y te la trae a la luz, entonces tú te postras a sus pies. Hay varias formas de postrarse a sus pies, a los pies de esa persona. Puede ser con una ofrenda, puede ser con una primicia, puede ser con un diezmo, puede ser recibiendo su mensaje, puede ser sentándose para oír, puede ser trayendo una libreta y escribiendo, puede ser siguiendo su escuela, puede ser yendo a su mesa y comer. Eso es postrarse a los pies, eso es adorar, eso es respeto extremo. Él se postró y adoró porque Cornelio vio la revelación del Mesías en la vida de Pedro, porque Cornelio vio al Mesías en Pedro, porque Cornelio no era un tonto. Cornelio había leído, había estudiado, o por lo menos había leído al profeta Isaías y tenía un conocimiento del reino. Tremendo. Entonces Cornelio no adoró al ángel.
pero se postró ante Pedro y adoró. Cornelio, el ángel se le mostró y le dio el diseño y le dio la orden para ir a buscar a Pedro. Y él no se postró ante el ángel, porque él entendió que el ángel era un mensajero, que en ningún momento el ángel era Dios. Pero que cuando el hombre o la mujer de Dios se presentan delante de ti, podría Dios estar caminando a través de ese hombre. Y podría Dios estar hablándote a través de ese hombre. Y podría Dios estar sentado en tu mesa a través de ese hombre. Sentado en tu silla a través de ese hombre. Acostado en tu cama a través de ese hombre. Porque Dios no habita en ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles son, entonces, no tienen cuerpo. Son espíritus, ¿ya? Pero el hombre sí tiene cuerpo. Entonces nosotros somos la morada perfecta de Dios. Somos la casa perfecta de Dios. Somos la boca perfecta de Dios. Entonces entiendo que Cornelio vio en Pedro a Dios. Y por eso vio la oportunidad de postrarse a esa escuela. De postrarse a esa enseñanza. De postrarse a esa unción que ese hombre traía. Tremendo, ¿no? Entonces, note algo claro usted. Cornelio no adoró a Pedro. Cornelio se postró ante la gloria que el apóstol Pedro manifestaba y adoró. Adoró esa gloria. Adoró esa presencia. Adoró esa justicia, aleluya. Cuando los 3 reyes vinieron a ver al niño que había nacido, no adoraron a Jesús, adoraron desde el principio el fin. Adoraron en el alfa, el omega. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no adoraron apenas a un niño recién nacido. Ellos no adoraron a Jesucito, ellos adoraron al Mesías. Ellos no vieron un niño en el pesebre. Ellos vieron al rey, ellos vieron al Mesías. Ellos vieron la historia de Isaías. Ellos vieron la historia de los profetas, la historia del Salvador, la historia del rey. Tremendo, fuerte. Entonces Cornelio no era ciego, tenía oídos para oír a Dios. De nuevo, Cornelio no era ciego y lo comprobamos. No era ciego porque tenía oídos para oír a Dios. Significa que siendo religioso, significa que siendo gentil, significa que sin haber estudiado en una escuela rabínica, significa que sin haber estudiado con los judíos, él tenía claro el reino, él tenía claro al Dios verdadero. Entonces no era un ciego, tenía oídos para oír al Padre. Tenía visión para ver ángeles y tenía revelación para honrar al Cristo de Dios a través de sus enviados. Tenía una revelación y un respeto tremendo por Dios. Es por eso que necesitamos ser esos Cornelios del siglo XXI, esos Cornelios que rompen paradigma, esos Cornelios que invitan a Pedro, esos Cornelios que abren su casa para entrenar Cornelios y enviarlos para la restauración de la tierra. Tremendo, ¿no? Entonces, porque cuando el ángel le habló en la visión, no se postró y adoró. Cuando el ángel habló con él en la visión, Cornelio no se postró ni adoró. Fíjense en esto. ¿Qué diferencia vio entre el ángel y el apóstol Pedro? ¿Cuál fue la diferencia que vio Cornelio entre el ángel y el apóstol Pedro? Esta experiencia la tuvo el profeta Juan en Apocalipsis 19:10. La misma experiencia que tuvo Pedro. La misma experiencia que tuvo Pedro al ver que Cornelio se postraba fue la misma experiencia que tuvo el profeta Juan en la isla de Patmos. El profeta Juan en Apocalipsis. Vea Apocalipsis capítulo 19, verso 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio del Mesías. Adora a Dios porque el testimonio del Mesías es el espíritu de la profecía. Entonces, el profeta Juan vio al ángel mensajero y cuando lo vio, él se postró y adoró. El ángel vino y le dijo, no señor, no me vas a adorar. Levántate, yo soy consiervo tuyo. ¿Por qué? El ángel tenía muy claro que él era un enviado. Los ángeles son enviados del Padre, nosotros somos los enviados del Hijo. Solo que nosotros manifestamos al Hijo, manifestamos al Emmanuel, manifestamos al Yo Soy. Un ángel no lo manifiesta porque no es su casa, nosotros somos la casa de Dios. Tremendo esto. Entonces la diferencia del profeta Juan y de Cornelio es que Juan vio un ángel y se postró. Cornelio vio un hombre de Dios y se postró.
Tremendo. Cornelio vio un hombre de Dios. Y como Cornelio era un adorador y era un hombre de intimidad, era un hombre de pies, era un hombre de altar, era un hombre de estar postrado. Aleluya, qué lindo. Tal vez no era un hombre de muchas letras. Tal vez no era un hombre de muchos libros o de muchas bibliotecas o de mucha teología o de raíces hebreas. No tenía a ningún mentor mesiánico o a ningún mentor rabínico, pero era un adorador que estaba a los pies. Está escrito que era un adorador. Está escrito que Dios se agrada con los que lo adoran, que el Eterno busca adoradores y adoradores que adoren en espíritu y en verdad. La samaritana le dijo, ¿yo cómo hago? Los samaritanos dicen que hay que adorar en aquel monte. Ustedes dicen que hay que adorar en este monte. Los judíos dicen que hay que adorar en este monte. Entonces no entiendo. Y él dijo, ustedes saben lo que no, ustedes adoran lo que no saben. Estaba hablándole tanto a los gentiles como a los judíos. Estaba hablándole el Mesías tanto a la vara de José como a la vara de Judá. Les estaba hablando a todos y les estaba diciendo, ustedes adoran lo que no saben, pero la hora ha llegado y ahora es cuando, con la llegada del Mesías, con la llegada del reino, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tremendo, poderoso. Conéctese conmigo en esta hora, por favor. Tremendo. Un ángel no puede manifestar a Cristo, pero un hombre sí. Cornelio vio a la roca de los siglos a través de Pedro y además vio en Pedro la restauración del reino sobre la tierra. Pudo ver en Pedro que a Pedro le entregaron las llaves del reino. Pudo ver en Pedro que él representa el colectivo, que él representa el cuerpo de Cristo, que él representa a los hijos del reino, que él representa a los justos que gobernarán la tierra. Porque nosotros sabemos que vendrá un rapto. Los impíos serán raptados de la tierra y los justos se quedarán para gobernarla. Dice la Biblia es clara, dice que la venida del Señor será como en los días de Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Los impíos fueron raptados de la tierra y los justos se quedaron para gobernarla. Si fuera para un rapto, para irnos nosotros los justos al cielo, entonces diría, porque mi venida será como en los días de Elías, como en los días de Enoc. ¿Qué pasó en los días de Elías? ¿Qué pasó en los días de Enoc? Fueron raptados. Pero no será la venida del Señor como en los días de Enoc, ni como en los días de Elías. La venida del Señor será como en los días de Noé. Entonces los impíos saldrán de la tierra y los justos se quedarán para gobernarla. Entonces un ángel no puede manifestar a Cristo, pero un hombre sí. Cornelio vio a la roca de los siglos a través de Pedro y además vio en Pedro la restauración del reino sobre la tierra. El apóstol Pedro fue el único apóstol que logró ver al Mesías y a su agenda. Fue el único de los 12 que pudo entender la dinámica del Mesías, aunque le hablaba mucho el enemigo, aunque el consejero perverso lo atacaba, porque Pedro representa a una iglesia caída, a una iglesia mezclada, a un cuerpo fragmentado, a un cuerpo que le hablan los demonios, a un cuerpo que le habla la mezcla, que le habla Babilonia, que le habla religión, que le habla doctrinas, que le habla libros, a un cuerpo que está tambaleando. Eso representa a Pedro, pero no por eso el reino no se le ha revelado y no por eso el reino no se le ha mostrado. En todo lo contrario, el reino se le reveló, el reino se le mostró y fue uno o el único apóstol que pudo descubrir al Cristo. Entonces el apóstol Pedro fue el único apóstol que logró ver al Mesías y su agenda. Mateo capítulo 16, versos 13 al 16. Verso 13. Viniendo el Mesías a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Verso 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué conexión tenía Pedro? ¿Qué revelación había en Pedro? ¿Qué intimidad había en Pedro? Entiendo que Pedro se elevó al nivel de Dios. Entiendo que Pedro se elevó al corazón de Dios. Entiendo que Pedro se elevó al secreto de Dios. Entiendo que Pedro subió a los altares y descubrió el secreto, descubrió propósito, descubrió armas, descubrió llaves para gobernar. Tremendo. Entonces, solo la iglesia restaurada
y en tanto que cuerpo puede recibir revelación directa del Padre y descubrir propósito eterno, reino y gobierno a través del Mesías, el Emmanuel, Dios con nosotros. Solamente una iglesia restauradora, una iglesia a los pies, una iglesia adoradora. Y Pedro nos representa. Pedro representa una iglesia que tiene falencias, que tiene cositas. Pedro nos representa muy bien. Ustedes saben quién era Pedro. Ustedes saben que Pedro muchas veces fue almático y muchas veces fue visceral. En una ocasión agarró la espada para quererle cortar la cabeza a alguien, no la oreja, la cabeza, y el Eterno desvió la espada para no cortarle la oreja. Pedro nos representa bien, una iglesia visceral, una iglesia bipolar, una iglesia que dice que sí y que dice que no, una iglesia que sí, que no, que sí, que no. Pero está llegando la hora de Pentecostés. Está llegando la hora de la conexión. Maravilloso. Fue en Pentecostés, fue en la conexión donde el apóstol Pedro pudo entender claramente cada palabra, pudo entender claramente el reino de Dios sobre la tierra. Fue en Pentecostés que se levantó y en su primer mensaje más de 3,000 personas conocieron el reino. Eso fue tremendo. Pedro fue llevado entonces a los judíos y les predicó a todos el reino y les dijo: ese Jesús que ustedes mataron y crucificaron, el Señor le ha hecho Dios y Cristo. Tremendo, poderoso. Una cosa realmente que esto es muy lindo. Entonces, Mateo 16:17. Entonces le respondió el Mesías: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló los rabinos porque no lo han visto. No te lo revelaron los libros porque no lo han visto. No te lo revelaron los amiguitos de la sinagoga porque no lo han visto. Esto tuvo que habértelo revelado el Padre. Es por eso que en Casas Cornelio seremos facilitadores para que llegue Pedro. Seremos facilitadores para que llegue el reino. Y entonces formaremos las casas que son la base de la sociedad, que son la base de un país, que son la base de una sociedad, que son la base del planeta. Ahí en las casas de la A a la Z aprenderemos el reino y de ahí saldremos como esos cuernos, porque Cornelio significa cuerno, como esos cuernos que convocan, como esos cuernos que invitan a Pedro, que invitan el reino, que invitan propósito, que invitan gobierno sobre la tierra. Tremendo, poderoso. Solo Dios puede ver a Dios. Tremendo, fuerte, aleluya. Aleluya. Solo Dios puede ver a Dios. Mira esto, anota lo que es tremendo. Solo Dios puede ver a Dios, oír a Dios y caminar con Dios. Solo los entendidos descubren el misterio de Dios. Solo los entendidos descubren su corazón. Solo los que viven a sus pies en intimidad. Cornelio era un hombre de pies, era un hombre de intimidad, aunque no conocía mucho porque no era discípulo de los rabinos y no caminaba con ellos porque era rechazado por ser gentil. Pero él vivía a los pies y lo poquito que podía, él había estudiado la Torá, él había leído a los profetas, él había leído a Isaías, él estaba un poco empapado del Mesías y la adoración, la ofrenda y la oración le reveló los misterios. Tremendo. Solo Dios puede ver a Dios, solo Dios puede oír a Dios y caminar, solo Dios puede caminar con Dios. Solo los entendidos descubren el misterio de Dios. Jeremías 23:22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto, significa que el Eterno tiene un secreto. El Eterno tiene un secreto y solo descubren aquellos que viven a los pies de su trono, a los pies de su reino, a los pies de su adoración. Ningún libro te enseñará a vivir a los pies del Eterno. Ningún escrito te enseñará a vivir a los pies del Eterno. Ningún apóstol te enseñará a vivir a los pies del Eterno. Esa es una sed profunda. Esa es una hambre profunda. Eso nace de alguien que quiere más. Eso nace de alguien que está desesperado por más. Y aquel que busca halla. Cornelio estaba desesperado, estaba angustiado. Es por eso que a él se le reveló, a él se le mostró. Escriban y anoten: Cornelio no era un apóstol, Cornelio no era un profeta, Cornelio no era un líder, Cornelio era simplemente un gentil. Cornelio no era nadie para ellos.
Cornelio no tenía amistad con los de la sinagoga, no tenía amistad con los líderes religiosos. Entonces Cornelio todo lo que hizo, lo hizo por revelación, porque los pies se lo revelaron, el trono se lo reveló. Cuando vivimos a los pies del Eterno conoceremos los misterios del planeta, los misterios de la creación, los misterios de las aguas, los misterios de la tierra, los misterios de los aires, los misterios. Y la gente hoy nos oirá hablar y nos dirá de qué escuela vienes, quién te formó, quién te lo dijo. Es por eso que cuando aquellas mujeres vieron al Mesías, se postraron a sus pies y le dijeron: bendito el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, porque lo que yo escucho por tu boca nadie lo ha hablado, porque lo que yo veo con tu vida nadie lo ha hecho, porque yo veo en ti algo que nadie tiene. Tu calcio es poderoso, tu leche tiene que ser bendita, los pechos que te cuando le dijo el vientre que te trajo, habla de su identidad, de dónde viene. Y cuando le dice los pechos que mamaste, habla de su escuela. Aleluya. ¿Dónde estudiaste? ¿Quién te formó? ¿Quién es tu madre? ¿Quién es tu fuente? Porque lo que dices es otra cosa. Entonces él le dice: es que yo vengo del Padre, es que yo vengo del Eterno, porque estoy a los pies del Eterno. Aleluya. Porque las palabras que yo hablo no son mías, sino del que me envió. Entonces Cornelio no tenía mucha información, pero tenía adoración. No tenía mucha información, pero tenía intimidad. No tenía mucha formación o información, pero tenía deseos de reino, tenía deseos de cambio, tenía deseos de rompimiento, tenía deseos de liberación. Tremendo, ¿no? Esto cambia, o sea, golpea mucho en mi espíritu. Entonces, solo Dios puede ver a Dios. Solo Dios puede oír a Dios, solo Dios puede caminar con Dios, solo los entendidos descubren el misterio de Dios. Jeremías 23:22. Pero si ellos habrían estado en mi secreto, significa que el Eterno tiene un secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de sus mal camino y de la maldad de sus obras. El apóstol Pedro descubrió el secreto y el misterio, por ello vio al Mesías, al Emmanuel, en la persona de Jesús. Él descubrió, porque Pedro se elevó al nivel de Dios, tuvo la gracia de elevarse a Dios. Solo Dios descubre a Dios. Pedro representaba a la iglesia restaurada, el colectivo, el hijo varón, los que llegan a la estatura del varón perfecto, los que son uno con Dios. Esos somos nosotros. Cornelio nos representa. Tremendo. Pedro. Mateo 16:18-19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aleluya. Y sobre esta roca significa que Pedro entonces manifestaba la roca, manifestaba al Cristo, y encima de esa roca vamos a construir el edificio, y encima de esa roca vamos a edificar la iglesia. Tremendo. Entonces Pedro nos representa. Pedro habla de nosotros. Verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tremendo. Ese es el poder que nos da el Eterno a la iglesia restaurada. Ese es el poder que le da el Eterno a la iglesia del tercer día, a la iglesia del séptimo día, a la iglesia que tiene hambre, a la iglesia que tiene sed y hambre de justicia. Por ello Cornelio se postró a la roca de los siglos que Pedro manifestaba. Logró ver en el apóstol Pedro lo mismo que el apóstol vio en el Mesías, a Dios mismo visitando su casa. Cuando Cornelio vio a Pedro, vio a Dios mismo visitando su casa, y él se postró en alegría. Él se postró, oh Señor, esto mueve mi espíritu. Él se postró en adoración. Cuando tú sientas que Dios visita tu casa, tu mundo va a cambiar. Cuando tú sientas que Dios colocó sus ojos sobre tu casa, tu mundo va a cambiar. Cuando tú sientas que Dios visitó tu casa, aún la ofrenda que le des no será lo mucho, no será la gran cosa, sino que tendrás que decirle como el hombre de Dios le dijo: ¿y quién soy yo? ¿Y quién es mi casa para que la visites, para que la toques? ¿Quién soy yo para darte ofrenda? Si lo recibido de tu mano, de eso te doy. No tengo cómo pagar tu visita a mi casa, tu visita a mi vida, tu visita a mi familia, tu visita a mi espíritu. Cambiaste mi vida, cambiaste el paradigma de mi vida, cambiaste el paradigma de mi alma, cambiaste mi espíritu. Esto no tiene precio. Y yo puedo ver a Cornelio, que era un adorador, postrado a los pies, tirado y orando. Esto no tiene precio. Que el Eterno envíe un profeta a tu casa, que el Eterno envíe un apóstol a tu casa, pero de los genuinos, de los verdaderos.
el Eterno envíe un Cornelio a tu casa, que el Eterno envíe a un Pedro a tu casa. No tiene nombre, es poderoso. ¿Quién soy yo para que Dios me visite? ¿Quién es mi casa? Aunque yo diera una grande ofrenda, aunque yo diera un grande diezmo, aunque yo diera una grande presente, ¿quién soy yo y quién es mi casa para ofrecerte sacrificio? Dios, si de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Entonces lo mucho que yo pueda darte en recursos financieros será nada delante de ti, porque lo que yo he hecho y lo que yo tengo de tu mano viene y a tu mano tiene que volver. Entonces, ¿quién soy yo, Señor? Qué lindo. Esta es una grande gloria, una grande bendición. Iberoamérica, Latinoamérica. Vamos, conéctense, señores. Vamos, Casas Cornelio, ábranse en esta hora. Vamos, Iberoamérica, Latinoamérica. Vamos, comunidad internacional, los iguales, los que tienen hambre de justicia, los que tienen hambre y sed de reino, los que quieren salir. Alguien me escribió y me dijo: profeta, no tengamos odio contra la gente del sistema. No, yo no tengo odio contra la gente del sistema. Por el contrario, amo a esta gente. Tampoco tengo odio, pero vamos a atacar al sistema. Y aunque no queramos atacarlo, hablando de reino, lo vamos a herir las 24 horas del día. Hablando de reino, el reino es el cuchillo en la garganta de filosofía. El reino es el cuchillo en la garganta de teología. El reino es el cuchillo en la garganta de raíces hebreas. El reino es el cuchillo en la garganta de cualquier biblioteca, de cualquier librero, de cualquier escrito. El reino es tumba y el reino es resurrección. El reino es piedra para la caída y el reino es piedra para la promoción. Tremendo. Uy, Dios mío, esto es fuerte. Entonces, gloria al Santo por este tiempo maravilloso. Aleluya. Gracias, Padre. Maravilloso. Por ello Cornelio se postró a la roca de los siglos. Por ello Cornelio se postró a la roca de los siglos que Pedro manifestaba. Logró ver en el apóstol Pedro lo mismo que el apóstol vio en Jesús, a Dios mismo visitando su casa. Por eso la abrió. Por eso vamos a abrir Casas Cornelio, para que Dios visite nuestra casa. Cornelio no fue estudiado ni educado a los pies de los judíos. Mire esto, escríbalo. Cornelio no fue estudiado ni educado a los pies de los judíos, ni de su escuela. No fue discípulo de los rabinos de su tiempo, no los conocía, no era amigo de ellos. Entonces, ¿cómo podía tener esta revelación? Dios mío, ¿cómo podía tener esta revelación? Si en los tiempos de Cornelio solo los rabinos tenían la Torá, solo los rabinos podían tenerla, y entonces a los gentiles no les era permitido tenerla. ¿Cómo este hombre tenía esta revelación, señores? Porque era un hombre de pies, era un hombre de trono, era un hombre de adoración, era un hombre de altares, era un hombre, Dios mío, esto es muy fuerte, tremendo, poderoso. Cornelio, tremendo. Cornelio fue educado a los pies del Mesías. Por ello era normal discernir entre un ángel y un hombre de Dios. Era normal discernir entre un ángel y un hombre de Dios. Cuando él vio al ángel, pues él se sintió temeroso porque recibió un mensaje de Dios. Pero cuando él vio al hombre de Dios, se postró porque él no vio un hombre, vio a Dios. Tremendo. Dios visitando su casa. Entonces él tenía revelación. Entonces Cornelio fue educado a los pies del Mesías. Por ello era normal discernir entre un ángel y un hombre de Dios. En el Antiguo Testamento, el Eterno busca a un hombre que conociera su secreto, ¿verdad? De nuevo, en el Antiguo Testamento el Eterno buscó a un hombre que conociera su secreto, su misterio, su propósito para la tierra, y no lo halló. Ezequiel 22:30: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Porque los hombres defienden hombres. Oigan esto, los hombres defienden hombres, pero los hombres de Dios defienden propósito. Y lo voy a repetir de nuevo, los hombres defienden hombres, humanismo defiende a hombres, pero entonces los hombres de Dios defienden propósito, los hombres de Dios defienden reino, los hombres de Dios defienden gobierno, los hombres de Dios restauran la creación, los hombres de Dios pelean por la tierra, los hombres de Dios pelean por el planeta, los hombres de Dios entienden que vinieron a esta tierra para hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre no era entonces, ¿verdad?, irse para el cielo o entonces a estar mezclados con Babilonia. La voluntad
voluntad del Padre era la restauración de su propósito sobre la tierra, la restauración de su reino sobre la tierra, la restauración de su gobierno sobre la tierra. Poderoso, fuerte. Bueno, esto está, Dios mío. El Eterno quería una casa. El Eterno quería una casa que conociera su secreto y educar a sus hijos para desatar reino, salvación y vida. El Eterno quiere que abramos casas Cornelio para que nosotros le enseñemos a nuestros hijos acerca del propósito, acerca del gobierno de Dios para la tierra, acerca del por qué hay que salvar al planeta, por qué hay que salvar la tierra, por qué hay que restaurar la creación, por qué hay que restaurar a la iglesia, cuál es el propósito. Tenemos que educar a esta generación desde la casa, tenemos que educar a los hijos y cada mañana decirle a nuestros hijos: dale gracias al Señor por la tierra, dale gracias al Señor por el planeta, dale gracias al Señor por los aires, por las aguas, dale gracias al Señor porque tú estás en esta tierra y veniste para restaurarla. Prométele a la tierra que la vas a restaurar, prométele a la tierra que la vas a liberar, prométele a la tierra que tú eres la herramienta restauradora del tabernáculo de David, prométele a la creación que tú eres los hijos que se van a manifestar para sacarla de su cautiverio. Tremendo. Todas las mañanas. Entonces en el Nuevo Testamento apareció Cornelio. Mientras en el Antiguo Testamento no había un hombre que abriera la puerta para pelear por la tierra, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se levanta Cornelio. En el Nuevo Testamento aparece Cornelio. ¿Qué diferencia entre Pablo y Cornelio? ¿Cuál es la diferencia que usted puede ver entre Pablo y Cornelio? Si se parecen los dos eventos, se parecen en el sentido del llamamiento, se parecen, pero ¿cuál es la diferencia entre Pablo y Cornelio? Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, por ello vivía postrado ante el sistema, y lo voy a repetir: Pablo fue educado a los pies de Gamaliel y por eso vivía postrado ante el sistema. Sin embargo, Cornelio fue educado a los pies del Eterno, por eso vivía postrado a sus pies, por eso oía su voz, aleluya, aunque era rechazado, aunque no conocía nada, pero como estaba a los pies del Santo, había sido educado por el Santo. De nuevo, ¿qué diferencia entre Pablo y Cornelio? ¿Y por qué uno es más famoso que el otro? ¿Y por qué Pablo se habla mucho de él? ¿Y por qué Cornelio a un lado? Aquí hay un racismo histórico, aquí hay un racismo cultural, aquí hay un racismo textual, aquí hay un racismo, pero el Eterno lo permite porque a lo vil y menospreciado el Señor lo levanta para que sea grande. El Eterno es poderoso. El apóstol Pablo es conocido, claro, en un hombre de muchas letras, de muchos conocimientos y de mucho, de verdad, de mucho, ¿verdad? Y Cornelio, pues no era judío, era ¿verdad? Entonces no es fácil para ti que eres humilde, no es fácil para ti que tal vez eres pobre, no es fácil para ti que tal vez no tienes quien te promueva, quien te ayude, y el Señor te da una revelación y los grandes te la quieren matar, y los otros que se creen que tienen Biblia, que tienen teología, que tienen raíces hebreas, que tienen cábala, que tienen todos los misterios según ellos, te van a querer detener. Pero no te detengas, tranquilo, tú eres la casa que va a parir el encuentro de los dos hermanos. Tú eres la casa que va a parir el encuentro del cielo con la tierra. En ti se va a reunir el hermano mayor con el hermano menor, el gobierno de los pies con el gobierno de la cabeza, a través de tu casa, a través de tu boca. Poco importa si eres profeta, poco importa si eres apóstol, poco importa si eres, qué sé yo, líder. Lo importante es que seas un Cornelio que abre la casa para que llegue Pedro, que abre la casa para que llegue Dios, que abre la casa para que llegue el reino. Tu destino va a cambiar. Esto va a ser poderoso, aleluya, tremendo. Entonces, ¿qué diferencia entre Pablo y Cornelio? Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, por eso vivía postrado ante el sistema y le servía. Hechos capítulo 22, verso 3. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros.
Cornelio fue instruido por Dios. Tremendo, la diferencia es tremenda. Mientras Pablo fue instruido por Gamaliel en religión, en rito y en dogma, entonces Cornelio fue instruido por el Eterno directamente, sin condones, sin preservativos. La iglesia del tercer día no utiliza preservativo. ¿Por qué? Porque no tienen nada que esconder. La intimidad es pura, la intimidad es fiel, la intimidad es hermosa. Solo se usa preservativo cuando se hace lo incorrecto. Entonces significa que una iglesia profética, una iglesia de reino, su intimidad no tiene intermediarios. Tremendo. Es muy fuerte todo esto. Cornelio fue instruido por Dios. Hechos capítulo 10, verso 2 al 6. Tremendo esto. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Escríbalo y anótelo, copio y aprendo. Cornelio era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Hechos 10, 2 al 6. Vea esto. Era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Significa que él y su mujer, él y sus hijos respetaban al Dios verdadero. Y no eran rabinos. Y no eran discípulos de ningún rabino. Porque el jefe de la casa estaba a los pies del mejor, el Eterno. ¡Qué maravilla! ¡Wow! Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, daba ayuda al pueblo y le adoraba al Eterno siempre. Siempre, todos los días había adoración y sus hijos participaban. Toda la vida había adoración y su casa participaba. Eso es Casas Cornelio, la adoración en casa. El reino en casa, el gobierno en casa, propósito en casa, salvación en casa, invitar a los amigos, entrenarlos y enviarlos. ¡Qué poderoso! Este verso 3, acuérdense que es Hechos capítulo 10 del 2 al 6, verso 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, él mirándole fijamente en el verso 4 y atemorizado, estaba atemorizado. ¿Por qué estaba atemorizado? Porque era un hombre de adoración y él sabía que si un ángel lo estaba visitando es porque venía un mensaje del Eterno, es porque venía es porque venía un mensaje del trono, es porque venía un mensaje de Dios. Y él decía, Dios mío, me enviaste este ángel, es algo me vas a decir, algo para bien o algo para mal. Y estaba temeroso porque respetaba sobremanera el mensaje del Eterno. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. El Eterno te ha oído porque eres un hombre de pies, eres un hombre de trono, eres un hombre de intimidad. Tremendo. Verso 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Oiga bien, note que aquí el ángel le da la orden de lo que tiene que hacer. Lo mismo pasó con Pablo. Se le dio la orden de lo que tenía que hacer. Lo mismito pasó. Tremendo esto, tremendo. Solo que vuelvo y repito, Pablo fue instruido por Gamaliel, pero Cornelio fue instruido por el Mesías. Tremendo. El apóstol Pablo fue intervenido por Dios mismo para desacatar las órdenes del sistema en contra de la iglesia del Mesías. De nuevo, el apóstol Pablo fue intervenido por Dios mismo para desacatar las órdenes del sistema en contra de la iglesia del Mesías. Hechos capítulo 9, verso 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Verso 4, y cayendo en tierra oí una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
él temblando y temeroso. Los mismos eventos. Cornelio se puso temeroso porque sabía que un mensaje venía. Ahora Saulo está temblando y está temeroso. Es la primera vez en su vida que él siente ese tipo de temor. Sea el Señor vuestro temor y solo Él sea vuestro miedo. Aleluya. Cuando viene su presencia, cuando viene su gloria, cuando viene su visita, es la única manera que tiembla nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Yo creo que fue la primera vez en la vida de este hombre que sintió miedo, que sintió temblor, que le temblaba todo. Verso 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La orden que se le dio a Cornelio era ir a buscar a Pedro. La orden que se le da a Saulo de Tarso es ir entonces a la ciudad, que se le va a decir lo que tiene que hacer. A Cornelio se le presentó un ángel para conectarlo con Pedro. De nuevo, a Cornelio se le apareció un ángel para conectarlo con Pedro. A Pablo se le presentó Jesús para conectarlo con Ananías y Jerusalén. Ahora, ¿por qué hay diferencias aquí? Claro, estamos hablando de Saulo de Tarso, que era un líder tremendo, que era un rabino tremendo, que era un hombre que tenía argumento, tenía texto, tenía contexto, tenía entonces cultura textual y tenía entonces cultura histórica. Entonces, si un ángel se le aparecía, él no le iba a hacer caso. Y si un hombre se le aparecía, tampoco le iba a obedecer, porque él se creía superior a todos por causa de su formación y de su escuela. Tremendo. Entonces, la única forma de tumbar a un grande era Dios mismo visitándolo. Tremendo. Entonces a Pablo se le presentó Jesús para conectarlo con Ananías y Jerusalén. Pablo no oiría ángeles, tal vez ni creía. Por ello el Mesías mismo lo tocó. Cornelio era un adorador y recibía mensaje de ángeles. Fue cuando vio a Pedro que Jesús se le reveló, por eso se postró y adoró. Él estaba acostumbrado a ver ángeles, pero él no estaba acostumbrado a ver a Dios a través de un hombre de Dios, porque él no era amigo de ningún rabino, él no había conocido a ningún hombre de Dios. Pero cuando Pedro, el que tiene las llaves, que abre y que cierra, cuando el que es la roca donde se fundamenta el reino, donde se fundamenta la iglesia, se presentó delante de él vio al Mesías. Él vio a Cristo, él vio a Dios mismo y por eso se postró y adoró. Tremendo. Cornelio era un adorador y recibía mensaje de ángeles. Fue cuando vio a Pedro que Jesús se le reveló, por eso se postró y adoró. La primera vez que se le reveló Dios mismo a él fue con la visita de Pedro. Tremendo. El Mesías rompió ceguera y soberbia en Saulo, en Pablo. Lo llevó a la casa de Ananías, un hombre simple. Mira qué tremendo esto. Dios rompió la soberbia, rompió la iniquidad de tradición cultural, la iniquidad de tradición escritural, y lo llevó ante Ananías, que era un hombre simple. No lo llevó a la casa de Pedro, que era uno de los grandes. No lo llevó ante Bernabé, no lo llevó ante los grandes, lo llevó ante Ananías, que era uno de la iglesia, pero no era uno de los grandes, era hasta desconocido. ¿Y quién es Ananías? Yo he perseguido a otros, a Pedro, a otros que son conocidos, pero ¿quién es Ananías? Ni lo conocía. Tremendo. Cornelio era sencillo, adorador. Por ello fue Pedro, uno de los apóstoles del Cordero, que se le acercó y lo educó con reino. Mientras a Saulo le rompieron el orgullo mandándole a uno de los humildes de la iglesia. Tremendo. Ahora no había objeción porque Dios mismo lo había interferido. Sin embargo, a Cornelio se le mostró uno de los fuertes, se le mostró uno de los apóstoles del Cordero, se le mostró entonces el colectivo, se le mostró la iglesia restaurada, se le mostró el que tiene las llaves para abrir y cerrar. Tremendo. Los eventos se parecen o son similares, porque Cornelio no apareció más con la Biblia. Yo pregunto eso, ¿por qué Cornelio no apareció más con la Biblia si los eventos entre Saulo y Cornelio se parecen? La diferencia es abismal. Cornelio era entonces, ¿verdad? Hay un racismo ahí, hay un racismo ahí, hay un racismo ahí, hay un racismo ahí. Es el nuevo paradigma que se está levantando. Casas Cornelio revive, la unción de Elías se desata, la unción de rompimiento aparece. El Señor levanta a lo desconocido y levanta a lo ruin para humillar a lo grande. Tremendo. ¿Por qué Cornelio no apareció más en la Biblia?
Tremendo. Cornelio representa a los oprimidos. Cornelio representa a los olvidados, a los sin nombre, a los sin título, a los sin reconocimiento. Y es a ellos que hay que ir. Es a ellos que hay que buscar. Es a ellos que hay que buscar. Es a ellos que hay que buscar. Tremendo. Cornelio estaba a los pies del Mesías. Es tremendo. Cornelio estaba a los pies del Mesías. Solo a los pies del Mesías se es discípulo. Qué fuerte. Aleluya, 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 aleluya. Solo a los pies del Mesías se es discípulo. Tú no puedes decir que tienes discípulos si no están a tus pies. ¿Y qué es estar a los pies del Maestro? Es aprender sus escuelas, sus enseñanzas, escribir, no por una semana, no por 3 días, sino por toda la vida. Esa es tu autoridad espiritual, ese es tu profeta, tu pastor, esa es tu escuela. Tienes que aprender y no tienes que escuchar una vez y después dártela de que ya sabes y tirarte de maestro cuando no has sido instruido, cuando no has sido activado, cuando no has sido formado y cuando no has sido enviado. Tremendo. Cornelio estaba a los pies del Mesías. Solo a los pies del Mesías es discípulo y se conoce reino. Solo a los pies del Mesías se conoce reino. Cuando estás a los pies del sistema, cuando estás a los pies de Babilonia, cuando estás a los pies de religión, vas a tener mucha teología, vas a tener mucha hermenéutica, vas a tener muchas raíces hebreas, pero el reino no se te va a revelar. Vas a ser discípulo de los rabinos actuales, vas a ser discípulo de la cábala, vas a ser discípulo de la teología, vas a ser discípulo de las corrientes denominacionales, vas a ser discípulo de todos los libros de librería, de todos los, qué sé yo, los máster de librería, los crap, pero no vas a ser discípulo de Cristo, ni vas a conocer su reino. Entonces vas a ser un ciego, un pobre, un desventurado y un miserable que necesitas comprar colirio para que tus ojos puedan ver la revelación del reino. Tremendo. Entonces Cornelio estaba a los pies del Mesías. Solo a los pies del Mesías se es discípulo y se conoce reino. Lucas capítulo 7, verso 44 al 48. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Tremendo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Una mujer prostituta. Una mujer que no tenía esperanza se dio cuenta y descubrió que solo a los pies del Mesías se es salvo, que solo a los pies del Mesías se es liberado, que solo a los pies del Mesías viene la luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando estoy a los pies de la palabra, cuando estoy a los pies del Mesías, se me abren los caminos, se me abre la luz, se me abre todo. ¡Qué tremendo! Gracias, Padre, por tu reino. Y vuelto a la mujer dijo, verso 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Entré a tu casa y porque como tú caminas con rabinos y vas a la sinagoga y te crees grande entre ellos, no necesitas de mis pies, no te postras a mis pies, no quieres nada conmigo, porque te crees dueño del seminario y te crees dueño de los libros y te crees dueño de los libreros. Pero esta que no tiene nada y que sabe que necesita, se ha postrado a mis pies. Esa es la generación de Cornelio, esa es la generación nuestra, esa es la generación del tercer día, esa es la generación de la iglesia restaurada que reconoce que ha fallado y que el único lugar donde puede ser promovido y puede ser liberado es a los pies del Cordero. Tremendo. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas, arrepentimiento, quebrantamiento. Acuérdense que el quebrantamiento genera arrepentimiento y genera rompimiento. Esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Aleluya. Con sus lágrimas regó sus pies y con sus cabellos limpió sus pies, diciéndole: Señor, hoy me quiebro delante de tu reino, delante de tu salvación. Salva mi casa, salva mis hijos, salva mi generación, y hoy te doy mi cabeza. Hoy pierdo mi cabeza.
Hoy pierdo mi conocimiento, hoy renuncio a mi cultura, hoy renuncio a lo que yo sé y he aprendido. Y hoy traigo mis cabellos, traigo mi cabeza, traigo mi intelecto a tus pies y me postro delante de tu mesa. Y hoy voy a mamar de tus pechos y hoy voy a comer de tu mesa porque no quiero más Babilonia. Dame tu reino, me muero, Señor. Aleluya, poderoso, poderoso, aleluya. Y vuelto a la mujer dijo, ¿viste? Verso 45. No me diste beso, le dijo a Simón. No me diste un beso, porque ¿para qué me vas a besar si tú te crees rabino y te crees el dueño de todo? Pero yo soy el Mesías. Y hay una diferencia grande entre ella y tú. Ella me descubrió, tú no me has visto. ¡Oh, santo! Aleluya. Por eso en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, porque no estuvieron a mis pies, porque no estuvieron a mis pies. Y se los voy a decir por qué no estuvieron a mis pies. Se enamoraron de raíces hebreas porque no estuvieron a mis pies. Se enamoraron de teología porque no estuvieron a mis pies. Se enamoraron de cualquier tema, de cualquier siglo y de cualquier era porque no estuvieron a mis pies. Jamás vieron mi reino. Si hubieran estado a mis pies, mi reino se les hubiese revelado. Si hubieran estado a mis pies, si hubieran entendido mis palabras. Aleluya, Dios mío, ¿qué es esto? Esto es muy fuerte, Latinoamérica. Esto es muy fuerte, Iberoamérica. Esto es muy fuerte, comunidad internacional. ¿Se dan cuenta por qué necesitamos este mensaje? Y necesitamos hacerlo viral. Y necesitamos que si hay alguien que paga por la mentira, ¿por qué no pagamos por la verdad? ¿Por qué no pagamos por la verdad, señores? No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Fuerte, aleluya. Verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona, a quien se le perdona poco, poco ama. Tremendo. En otras palabras, tú te crees rabino, tú te crees el dueño de la Torá, el escribano, tú te crees el dueño de la sinagoga. Por eso no necesitas que yo te perdone, por eso me amas poco. Pero esta que necesita perdón, esta me ama mucho. Nosotros representamos a esa comunidad oprimida, a esa comunidad pecadora, a esa comunidad adolorida, a esa comunidad herida de la casa de Cornelio, a esa comunidad que necesita al Padre, que vive a sus pies, que es rechazada por los que se creen grandes, que es rechazada por los que se creen inteligentes, pero que es muy amada por el Eterno. Tremendo el Padre, estamos en el reino. Gracias, Señor, por tu reino. Aleluya. Verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, encontraste el lugar correcto. Es a mis pies que se perdonan los pecados. Es a mis pies que se descubre el secreto. Es a mis pies que se descubre propósito. Es a mis pies que se descubre reino. Es a mis pies que se descubre mi palabra. Aleluya. Gracias, Santo. Esta mujer representa ese colectivo oprimido, ese colectivo preso, esa iglesia esclava que busca los pies, aprende a los pies. Solo ellos, sus pecados les son perdonados. Solo a la iglesia que está a los pies. Tremendo. Pedro no quería dejarse lavar los pies. Había un cierto en Pedro, ¿verdad? No me vas a lavar los pies. Pedro no quería dejarse lavar los pies. Y el Mesías le dijo claro, Juan capítulo 13, verso 8 al 10. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. El Mesías le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Si no te dejas lavar los pies, jamás estarás preparado para que otros vengan a tus pies. Solo si te dejas limpiar tus pies, entonces vendrán hijos a tus pies. Tremendo. ¿Qué quiere decir eso? Si no has aprendido a limpiarte los pies del Cordero, si no has aprendido a limpiarte los pies del reino, tus pies no están preparados para que otros vengan a ser limpios. Entonces les vas a dar Babilonia, les vas a dar religión, les vas a dar mezcla. Tremendo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. El Mesías le responde, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Ahí reaccionó Pedro en el verso 9 y le dijo, Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, Señor, porque yo quiero todo contigo, Señor. No me rechaces, déjame estar contigo. Tremendo. Verso 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. En otras palabras, necesitamos lavar nuestros pies, y la única manera de lavar nuestros pies es estando a los pies del Cordero, porque nosotros somos esos pies que envían pies.
Si tú quieres enviar a otro, tienes que haber sido enviado por los pies del Cordero, por los pies del Mesías, haber estado en su secreto, haber estado en su intimidad. Allá estaba Cornelio, a los pies del Santo, a los pies del Eterno. Ahí se revela el misterio, ahí se revela propósito, ahí se revela gloria. Tremendo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Si los pies los tienes limpios, porque fuiste lavado en los pies del Cordero, en los pies del trono, todo lo tienes limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos están limpios, porque aquí hay un montón de gente que está mezclada. El Señor lo descubrió. El apóstol dijo que habían anticristos en el pasado, muchos anticristos. Si antes, hace 2000 años atrás, habían muchos anticristos, ¿cuántos habrán ahora? Entonces, esto es tremendo. Solo los que viven a sus pies tienen limpios los pies. De nuevo, solo los que viven a sus pies tienen limpios los pies y pueden guiar a otro. Porque si tus pies están sucios, eres un ciego. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Para que dejes de ser ciego, tienes que limpiarte los pies. Para que dejes de ser ciego, tienes que seguir al Mesías, entender el reino. Tremendo. Amén. Solo los que viven a sus pies tienen limpios los pies. Y sus pies son benditos. Romanos capítulo 10, verso 3 al 15. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Oiga esto: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Sin embargo, Cornelio, nadie le predicó y nadie le habló, pero era un adorador. Él vivía a los pies, ahí se le reveló el misterio y ahí fue salvado. Tremendo. Verso 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, de los que anuncian el evangelio del reino. Pero para que anunciemos el shalom, para que anunciemos el reino, tenemos que haber sido limpios en los pies del Mesías, en los pies del Cordero, haber sido limpiado por sus manos en la revelación de su reino. Tremendo. Cornelio representa a los que no lo vieron. Cornelio representa a los que no lo vieron y creyeron. Nos representa a nosotros todos, gentiles o judíos. Juan capítulo 20, verso 29, Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ese era Cornelio, no lo vio y creyó, se le reveló, porque tenía intimidad, porque vivía a sus pies. Aleluya. Aquella mujer prostituta se le reveló a los pies. Tremendo. A los pies se le reveló el reino. Se te va a revelar el reino a los pies, se te va a revelar. Tienes que vivir a los pies, tienes que vivir adorando, tienes que vivir en intimidad. Abre tu casa, Cornelio, y serás un Cornelio que va a invitar a Pedro, que va a invitar la restauración para la tierra, que va a invitar el propósito para la tierra, las herramientas restauradoras del trono de David, las herramientas restauradoras del tabernáculo de David para la cura de la tierra. Tú eres el llamado para restaurar la tierra, tú eres el llamado para restaurar tu casa y tu vida. Aquellos que están llegando de último, les recomiendo que lo vean desde el principio. Les recomiendo que vean todo esto. Este material lo vamos a crear los fascículos de Casas Cornelio. Este material es para los maestros, o para los Cornelios. Estoy entrenando Cornelios. Y de este material ustedes van a entrenar a sus Cornelios. Por eso es que para abrir Casas Cornelios el requisito va a ser eso, ser entrenado. Necesitamos ser entrenados, formados, educados y enviados para abrir Cornelios. Después, en la otra dinámica, vamos a tener modelos de Casas Cornelio. Cómo hacer una Casa Cornelio. Y vamos a ir en el camino entrenándolos a ustedes, pero necesitamos equipar a los Cornelios y mostrarles el reino. El ángel le dijo a Cornelio: ve ante un Pedro, busca a Pedro, que él te dirá lo que tienes que hacer. El Mesías le dijo a Saulo: ve a la ciudad, que se te dirá lo que tienes que hacer. Y Ananías le puso las manos y las escamas se le cayeron. Y a partir de ese momento el apóstol se convirtió en un hombre de gobierno, en un hombre de reino, al servicio del Mesías. De tal manera que dijo: todo lo que he aprendido lo tomo por basura, porque conocí el reino a los pies de Jesucristo. Aleluya. Y se levantó y se convirtió en el apóstol de los gentiles. Tremendo el Eterno. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. Es poderoso. Por eso tenemos que ser entrenados
tenemos que ser entrenados, tenemos que ser formados, tenemos que ser enviados. Necesitamos aprender, no es soberbia, no es orgullo, no sea bobo, aprenda. Mire cuántas escuelas de guerra espiritual hemos soltado por este medio, cuántos escritos de escuela de reino puro y la gente no lo entiende. Ahora lo van a entender. Bienvenido a Casas Cornelio, venga a Casas Cornelio. Vamos a formar parte de ese equipo que va a restaurar la tierra, de ese equipo que va a salir de Babilonia, de ese equipo que va a salir del sistema. Bienvenidos a Casas Cornelio, bienvenidos al reino, donde invitamos a Pedro para que se nos revele el Mesías para la llegada del reino. Estamos abiertos, nuestro espíritu está abierto, vamos a darle con todo. No se pierda todas las... Hay gente que, Dios mío, vienen a una escuela y no vienen a la otra. Tienes que estar en todas las escuelas, y si por cualquier cosa te perdiste una, tienes que sentarte en diferido y verla, y esta tienes que verla 2, 3, 4 veces y volverla a ver y compartirla con algún pastor, compartirla con algún líder, compartirla con mucha gente, para que los ojos se abran y para que los entendidos puedan ver reino. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno bendiga a Iberoamérica, que el Eterno bendiga a Latinoamérica, que el Eterno bendiga a la comunidad internacional, a los profetas, a los guerreros, a la gente del reino, a la gente del Espíritu. Que el Eterno bendiga a sus hijos, a sus apóstoles, a sus profetas, a sus 5 ministerios, a la gente bonita. Hoy fue 1 de mayo, Día del Trabajador. Bendecimos a los que trabajan para el reino, y bienaventurado aquellos que cuando su Señor vuelva los haya haciendo así. Y todo aquel que pone la mano en el arado no vea para atrás, porque irá andando y llorando. El que lleva la preciosa semilla más volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a trabajar por el reino, vamos a trabajar por el reino de día y de noche. Entonces oramos por los diezmos, las ofrendas, las primicias. Oramos por los recursos, oramos por la provisión en las casas, oramos por la ropa, oramos por trabajo, oramos por ideas para la familia, oramos para que no se destruyan los matrimonios, oramos para que venga unidad, para que venga paz, oramos para que venga salud, ordenamos a la muerte que salga, desatamos salvación, sanidad, liberación. Esa es la agenda del Mesías y la vamos a hacer porque nosotros venimos a cumplir su agenda sobre la tierra. Desatamos sanidad, desatamos liberación, desatamos restauración y declaramos el reino llegando con poder, el reino llegando con autoridad. Que el Eterno bendiga Iberoamérica, que el Eterno bendiga la tierra, que el Eterno bendiga el Perú. Ahora estoy en el Perú, que el Eterno bendiga el Perú, que el Eterno bendiga el sur de la América, que el Eterno bendiga las naciones, al planeta, la tierra, que el Eterno bendiga a sus justos, que el Eterno nos bendiga. Benditos somos diamantes, somos tesoros, somos bendiciones del reino. Que el Eterno nos bendiga. En unos minutos voy a estar en el Instagram, algunos 15, 20 minutos para poder compartir con la comunidad del Instagram. Si usted quiere participar, venga al Instagram, síganme en el Instagram como Profeta Jaime Chávez, y ahí podemos hablar acerca de la dinámica de Casas Cornelio, hablar acerca de bendecir las casas, hablar con la gente, bendecir la gente. Estamos haciendo una prueba piloto, después vamos a invitar personas para hacer conferencias específicas con algunos de la Escuela Cornelio. Estamos felices por eso. Los bendigo. Gracias por este tiempo lindo. Un abrazo a todos. Shabbat Shalom y bendiciones. No se pierdan mañana la escuela número 6, la dinámica de Casas Cornelio número 6. Y por favor, compártanlo. Les voy a pedir un favor. Estas dinámicas de Casa Cornelio no es para verla una vez y tirarla. Esto es para verla 1.000.000 de veces cada una desde la serie número 1 hasta las 5 que vamos ahora, ¿no? Y igual, compartirla con sus amigos, con algún pastor, algún apóstol, algún amigo suyo. Díganle, mire esas escuelas, compartirlas, pónganlas en sus perfiles, compártanlas. Esa es la forma de bendecir a la gente. Que el Eterno nos bendiga a todos. Buenas noches, bendiciones. Shabbat Shalom, bendiciones.